estamos muy contentos por este encuentro, por este encargo que llevamos con ustedes cada día en este programa Acción Popular de hoy, miércoles 9 de mayo del año 2018. Llegamos a sus hogares como siempre y gracias a Dios a través de este canal Sport Vision, canal 35, y acompañados también de Dani, ya levantó la mano, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que son quienes se encargan de coordinar todo lo que aquí se hace cada día. Tengo dos notas, una triste y otra muy alegre. La triste la voy a contar primero, y es que subió al cielo doña Dolores Mayén, viuda Garcés, la madre de mis amigos y casi hermanos, Domingo, Fernando, Arturo y David Garcés Mayén. Supe tarde esa información ayer y desde aquí le quiero expresar mi abrazo y mi llamado, como siempre, a la resignación y a entender que no nos pertenecía Dolores, que está con a quien a ella le pertenece, que es su dueño, que es el Altísimo. Y que entendemos que como creemos en la resurrección, creemos en ese entorno, en ese eterno retorno, que ella vive en otro espacio, no en el que nosotros nos toca vivir hoy, en un espacio superior al que nosotros vivimos hoy. Y eso me reconforta y me hace sentir feliz de haber tenido cerca de mí a una persona como Dolores Mayén. La otra noticia tiene que ver también con otra madre, y es la madre de Porfirio López Nieto, doña Nulisa Nieto, que ayer tuvo a bien entregarme este libro. Doña Nulisa Nieto es la madre de un amigo que tiene un partido que hoy sale este encarte en uno de los periódicos, que es el Partido Nacionalista Dominicano. Le he hablado de ese amigo a quien yo le debo muchos favores, aunque no estoy en su partido, pero le debo muchos favores, y es un amigo entrañable en lo personal conmigo. Es una persona a quien yo le agradezco hasta el vehículo en que ando. Y la madre de ese amigo, Porfirio López Nieto, doña Nulisa, me regaló este libro ayer. El libro negro de la nueva izquierda, de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Doña Nulisa, gracias, porque usted sabe, como mucha gente, que ese es mi deleite. El único vicio que yo tengo grande, que es irrefrenable, es leer. Todo el que me regala un libro me está regalando parte o me está extendiendo la vida. Así es que, doña Nulisa, gracias, no le tengo que decir otra cosa. Y máxime que de quien usted es la madre. De la madre de Porfirio López Nieto y de George, que son dos amigos a quienes no tengo con qué pagarle todo lo que ellos han hecho por mí en los últimos 5 o 6 años. Así es que gracias a doña Nulisa por este regalo. El problema de la izquierda y la incomprensión de la izquierda, ahora que estamos en los 200 años del nacimiento de Carlos Marx, es que el comunismo o el socialismo que él pensó nació donde quiera que se implantó con grandes defectos. En ningún país donde se hizo la revolución comunista fue la clase obrera quien hizo esa revolución, sino pequeños burgueses y campesinos. Si usted ve el ejemplo, si estudia a Bernstein, Edward Bernstein, uno de los discípulos de Marx, que es el que más ha escrito sobre el Capital y sobre el Manifiesto Comunista, ese intelectual alemán establece con claridad un estudio sociológico de cómo Rusia llegó a ser la Rusia socialista de hoy. Fueron con campesinos, igual que Mao en China. No fue la clase obrera china quien hizo la revolución china, la hicieron campesinos. La gran marcha que hizo Mao de Yan'an a Pekín la hizo con 150,000 campesinos, no la hizo con obreros. Y lo mismo pasa en Cuba. En Cuba la revolución no la hizo el proletariado cubano, la hizo la pequeña burguesía y campesinos cubanos. Hasta ahí el caso. Llegará un momento en que yo le hablaré, tomaré un tema de un programa para hablarle de este asunto del marxismo porque mucha gente habla de esto, pero no entiende ni ha leído, ni que se busque, por ejemplo, a Gabriel Tudela
que lean a Gabriel Tudela, un pensador y un gran intelectual catalán, los libros de él para que vean qué pasa con el marxismo y por qué no es inaplicable. Todavía hoy, en la época de Marx también era inaplicable. El único lugar de Europa donde se pudo hacer un ensayo fue en Noruega, con el Partido Comunista Noruega, que era un partido verdaderamente de trabajadores. Miren el fracaso del Partido de los Trabajadores de Brasil. No se hizo con la clase obrera brasileña, el Partido de los Trabajadores, sino con campesinos y pequeños burgueses urbanos y suburbanos. Esa es la realidad del comunismo y del socialismo. Por eso es tan noble y tan grande la socialdemocracia occidental. Pero ese no es el tema. Yo quisiera un día tomar tiempo para que discutamos y conversemos sobre estas cosas, porque aquí hay mucha gente confundida, que está confundiendo la gimnasia con la magnesia en la política. El tema para los periódicos de hoy, el tema noticioso, político y social, es que la Cámara de Diputados, dice el periódico Diario Libre, conocerá la ley de partido aún con indefiniciones. Eso dice el periódico Diario Libre de hoy. Cámara de Diputados conocerá ley de partidos aún con indefiniciones. ¿Qué aprobó o qué aprobaron los partidos que se oponían no a la ley de partidos, sino al tema de primarias abiertas y cerradas? ¿Qué aprobó el PRM? La gran hazaña política, para que ustedes entiendan lo que yo decía ayer del señor Luis Abinader. ¿Qué aprobó Luis Abinader y el PRM? Y dice doña Milagro que es una decisión madura la que han tomado en el PRM. No han acordado nada, doña Milagros. PRM acuerda ley de partidos, vaya a comisión. ¿Esa es una solución? ¿O es un problema? PRM acuerda ley de partidos, vaya a comisión. ¿Eso es una solución o es un problema? Un problema más en el camino de esta ley. El tiempo se encargará de que ustedes entiendan por qué digo que si es una solución o es un problema. A los hechos políticos o sobre los hechos políticos no se opina. Se les hace preguntas. ¿Esta es una solución? Le pregunto al PRM. La solución para el tema de las primarias dentro de la ley de partido, el fundamento es la ley. El nudo es primarias abiertas o cerradas. El desenlace no está en el campo del PRM. Y ese partido, lamentablemente, un partido con tantas opciones, está haciendo gastar energías a este país. Estamos dilapidando recursos, oportunidades. Hemos centrado toda la agenda de este país en un tema que no tiene ningún valor político, ni social, ni económico. Primarias abiertas o cerradas no tiene ningún valor político, ni tiene valor democrático, ni tiene valor social, ni tiene valor económico, ni valor monetario. ¿En qué podemos medir este fracaso? Este fracaso de toda la sociedad, este estancamiento que está viviendo la República Dominicana, este desperdicio de energías, ¿en qué nos sirve? Es lo que le pregunto. ¿Cuál es la solución con que el proyecto vaya a comisión? El propio periódico, en la noticia interna, cuando describe el titular, miren lo que dice. Ley de partido con camino a comisión. Tras la decisión del PRM. El PRM ha decidido que la ley de partidos vaya a comisión. ¿Cuáles son los riesgos? Le pregunto a Alfredo Pacheco, le pregunto al señor Andrés Bautista, le pregunto al señor Chu Vázquez, le pregunto a Luis Abinader, ¿cuáles son los riesgos y las flexibilidades que tiene este proyecto en una comisión? ¿Lo han pensado? Es eso lo que yo le pido a la clase política dominicana: madurez, talento,
la inteligencia a favor de la acción. Ustedes no están pensando todos los recursos que estamos dilapidando, todas las oportunidades que estamos destruyendo en este nudo, con este nudo político, que lo único que busca es la voluntad privada de Danilo o de Leonel. Lo único que se expresa es la voluntad privada, este atoramiento, este atasco del Estado y de la sociedad dominicana. Este atasco, ¿quién lo va a resolver? ¿Dónde está el liderato? ¿Dónde está el talento de Leonel Fernández y de Danilo Medina? Ahora acompañado de Luis Abinader, otro estúpido. ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está el talento de esta gente? El talento político, el talento democrático, el talento social. ¿Dónde está esa inteligencia a favor o al servicio de la acción política, al servicio de la acción social de este país? Estos son nuestros líderes. Estas son la gente que le estamos llamando líderes políticos. Es por esto que estamos votando. Por eso estamos viviendo lo que vivimos como nación hoy. Estos 20 años de acciones absurdas y lo grande que estamos aplaudiendo como pocas a estos estúpidos. Es lo peor. Estamos aplaudiendo a estos estúpidos como líderes políticos. Vengo ahora. Salía esta noticia hoy en el periódico Listín Diario. Falta de aplicación de la ley aumenta accidentes. Yo quisiera que fuera solo en el problema de tránsito, tráfico y transporte, que tuviéramos como país el problema de aplicación a la ley. Esto no es un asunto de discutirlo en mesas redondas ni en talleres. Esto es competencia básicamente de la política. No es aplicación de la ley, es que hemos roto el orden público. Es que este país no es asunto de aplicación de ley, es asunto de ruptura, fractura del orden público. El problema de este país es de orden público. No es un asunto de derechos humanos. Porfirio está escribiendo en el encarte que está mandando por el Partido Nacionalista Dominicano el tema exclusivamente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hace un monográfico. Por eso es que tengo dificultades con entender su trabajo político. Porque es un monográfico solo sobre tema migración. Y ojalá pudiera entender que el problema del país no es solo migratorio, que el problema más importante que tiene este país es la política. Es el servicio político lo que está en ruina en la República Dominicana. Hay un problema no de derechos humanos en el país, sino de orden público. No es el Estado social de derecho. Un Estado social o un Estado no tiene ningún valor si no tiene orden público, si no hay obediencia a la autoridad. El problema de este país es la obediencia a la autoridad y que esa autoridad tenga el reconocimiento de quienes están obligados a cumplir la ley. Es obediencia a la autoridad y respeto por la ley. El problema es la autoridad, el riesgo, la crisis que hay en la autoridad en la República Dominicana.
que usted encuentra a la autoridad siendo delincuente, siendo criminal. Ese es el problema. No es un problema en el tránsito, la falta de aplicación de la ley. Es el problema de autoridad. ¿Con qué instrumentos sociales, con qué instrumentos democráticos estamos aplicando la ley? ¿Y con qué instrumentos estamos garantizando el respeto a esa ley? Eso es lo que se llama orden público. Los derechos, igual que la libertad, tienen que estar reconocidas por todos los demás. La autoridad aquí no se reconoce. Por eso la impunidad. No es un asunto de ley, es un asunto de respeto. Respeto a la ley y obediencia a la autoridad. Que todo el que está investido de autoridad tenga el reconocimiento, los merecimientos. Que no sea por un decreto que tú adquieras la autoridad. Que la autoridad tú la tengas por los méritos. Que cuando un policía te mete preso, tú sabes que te mereces estar preso. Que cuando un juez te canta una sentencia, que tú sabes que es lo que tú has quebrado la ley y que eso es lo que te mereces. No que te estafen en un tribunal, no que un policía te robe tu libertad. Ese es el problema. No que un fiscal decida juzgarte a ti y no juzgar al otro porque está cerca de él o porque pertenece a su mismo partido. Es un problema de autoridad que tiene el país. Un problema de autoridad, ese es lo que tenemos hoy. ¿Dónde está la autoridad? Comenzando con el propio presidente de la República. ¿Dónde está la autoridad en el país? ¿Qué es lo que tenemos en el sector privado y donde quiera? Hay una ley de seguridad social. Miren lo que hace el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Este es el presidente, el señor Modesto. Ayer se lo enseñé. Él está en contra del director de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Porque ese señor no quiere que sea el sector privado quien imponga los vetos en el sistema. Pero ¿qué es lo que está defendiendo el señor Modesto? Esto que está aquí. Arriba. Eso es lo que él está defendiendo. Desde un cargo público, él está defendiendo las empresas privadas que manejan 600,000 millones de pesos. Empresas que cuando comenzó la ley de seguridad social, el conjunto, la plantilla de empresas de intermediación en la ley de seguridad social no tenían 10,000 millones de pesos de capital. Todas las ARS y todas las AFP no disponían de 10,000 millones de pesos de capital en el 2002. Y hoy en el 2018, 16 años después, esas empresas privadas tienen el control de la ley de seguridad social, el control político, el control democrático. Y el señor Castellano, como buen Quijote, ha decidido, y como político, defender el interés general de la República Dominicana frente al sector privado. ¿Por qué en este país se hacen más cesáreas que partos normales? ¿Por qué de cada 100 partos, 70 son con cesárea y 30 son normales? Porque es un negocio la cesárea. Esos son los bancos. Eso es lo que está en juego aquí en este país. Es un problema de autoridad y de impunidad. ¿Cómo un banco, el Banco BHD León, hace un negocio con 2 clientes o con un cliente, con el doctor Báez Cepín, hace un negocio, un préstamo, 200,000 pesos. El doctor Báez Cepín paga religiosamente su préstamo. Cuando el Banco BHD se funde con el Banco León, aparece el doctor Báez Cepín que no ha pagado nada. Y viene una demanda del Banco BHD contra el doctor Báez Cepín. Y cuando no encuentran cómo condenar, porque no tienen nada para condenar al doctor Báez Cepín, entonces se inventan meter a doña Mildred, la esposa, como deudora también del Banco BHD León. Y hacen 2 sentencias, consiguen fiscales,
consiguen jueces para que el Banco BH de León tenga poder jurídico sobre estos dos esposos. ¿Dónde está el orden público? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad de un alguacil? La fe pública que debe tener un alguacil. ¿Dónde está la fe pública que debe tener un fiscal? La fe pública que debe tener un juez. ¿Qué se hace con el juez de San Pedro de Macorís? Porque aplica la ley y usa éticamente el derecho. Respeta su autoridad como juez. En un caso de adulterio, ¿qué hace el senador José Jacín Frappier? Porque el juez decide proteger el bien jurídico de la paternidad. ¿Qué hace el senador José Jacín Frappier? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se conjura con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial para hacerle la vida imposible a este juez hasta cancelarle. Porque decide en derecho. Y el señor senador de San Pedro de Macorís cuestiona el ejercicio del derecho, la aplicación de la ley del juez Silva Mercedes en San Pedro de Macorís. ¿Dónde está el Consejo del Poder Judicial? ¿A favor de quién está ese Consejo del Poder Judicial? ¿Qué está pasando en el Club Naco? ¿Qué está pasando en el Club Naco? No es un asunto de autoridad o de aplicación de la ley en tránsito. Es en toda la vida del dominicano que tenemos este lastre. El Club Naco, directivos del Club Naco, estafan a sus propios socios en un proyecto inmobiliario, Naco Golf. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando? No es un asunto de ley que los jueces, los miembros de la cúpula o la crápula del sistema de justicia tienen membresía honorífica en el Club Naco y por eso ese caso está 8 años en la justicia. Es estafa contra cientos de ciudadanos que no tienen forma de darle visibilidad a estas cosas. ¿Qué están haciendo abogados aquí en este país? Una cuota litis. Cobran lo que le da la gana. Cobran lo que le da la gana. Ayer me llamaba el señor Trinidad para hablarme de qué está pasando con las tierras de la familia Rosario y un abogado que está cobrando 30% y un 5% para los empleados que él tiene, 35% sobre la cuota, sobre la masa a partir en el caso de la litis de la Barrigol con la familia Rosario en Cotuí. ¿Qué está pasando con el senador de Montecristi? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la autoridad de la Suprema Corte de Justicia? ¿Dónde está la autoridad del Ministerio Público? En el caso del senador Hans Bieluf Cabrera, con la manutención de sus hijos. ¿Dónde está eso? Es el senador del partido del gobierno, del partido de Leonel Fernández y de Danilo Medina, del partido donde el señor Reinaldo Pared Pérez es el presidente del Senado. Y su compañero de bancada es un hombre que no le paga la manutención a sus hijos. Y no hay en el Senado, no hay en la Cámara de Diputados, no hay nadie que levante la voz para pedirle a ese señor que cumpla con la ley. ¿Dónde está la autoridad de este senador? Ese señor estaba investido de autoridad en la República Dominicana. Preguntamos, ¿qué pasa con Pensilvanio en Puerto Plata? Pensilvanio y Chavarría. Una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia contra el Instituto Agrario Dominicano para que le devuelvan sus tierras. Vayan a ver cuántas décadas gente que tenía tierra contitulada antes de que se creara la República en Puerto Plata. Y el Instituto Agrario se la arrebató, se la robó a Pensilvanio y Chavarría en Puerto Plata. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el orden público? Aquí no es un problema de derechos.
Esto no es un problema de Estado social de derecho y decirlo a cada rato, que lo oímos en la boca del presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional. Aquí no existe. Aquí basta estar cerca del poder para hacer lo que le da la gana en este país. Lo que hace Juan Ubiere en el tránsito, lo que hace Antonio Marte, esas pandillas choferiles llamadas sindicatos en este país, que acorralan a toda una sociedad, toman como rehenes a toda una sociedad. No es un problema de accidentes, es un problema de impunidad lo que tenemos en el país. Es impunidad lo que tenemos en la República Dominicana. Y eso es lo que tenemos que cambiar en este país. Cambiarlo. Vengo ahora. Es que el sol va saliendo y hay que nestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer leíamos esto en el periódico Hoy de ayer. Participación Ciudadana lanza cartilla sobre pago de sobornos Odebrecht. También veíamos a la Marcha Verde ayer en una parada frente a la Procuraduría pidiendo la claridad sobre el expediente de Odebrecht. Quiero decirle a la Marcha Verde y a Participación Ciudadana que este no es un tema ni de relaciones públicas ni de periodismo. Este no es un problema periodístico, ni tampoco de relaciones públicas, de titulares en los periódicos. Este es un problema político. Este es un problema político. El tema Odebrecht en la República Dominicana es un tema político, con tintes y ribetes delincuenciales y criminales. Y lo mismo le quiero decir a Julio Martínez Pozo y a Dani Alcántara, que esto no es un problema periodístico, ni es un problema tampoco de relaciones públicas. Que oí ayer al expresidente de la Junta Central Electoral decir que ellos no tenían ningún pecado, que no habían cometido. Él ayer absolvía a Dani Alcántara y a Julio Martínez Pozo en el tema que se le persigue o que se le investiga en la Procuraduría General de la República. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Procuraduría indaga cuentas de periodistas. No está investigando las declaraciones o las opiniones de Dani Alcántara ni de Julio Martínez Pozo, como ellos han querido presentar. Aquí está un trabajo que publica hoy Diario Libre, de relaciones públicas. Esto no es un problema de relaciones públicas, Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo.
Este es un problema político. Esto es un problema político. No es un problema de opinión pública. Esto es un problema político. Y aquí en esta mesa, por 4 años, lo hemos tratado como lo que es un tema político. Aquí se han destituido presidentes, no directores de medios de comunicación. En Perú se han destituido, hay 4 presidentes investigados, 4 presidentes investigados en Perú y 1 destituido. En Ecuador hay un presidente investigado y hay un vicepresidente destituido y en la cárcel. En Ecuador. En Brasil hay un presidente en la cárcel y una presidenta destituida. Y un presidente ahora mismo, el que está actual, bajo la investigación por otro escándalo de Lavallato. Esto no es un problema periodístico ni de opinión pública. Este es un problema donde se han flexibilizado las instituciones políticas del país para permitir este robo. Y muchos robos. Lo que hizo Eric Hasim, repito, y voy a dar un nombre, que no ha sido nunca investigado en ningún caso de corrupción en este país. Lo que hizo Eric Hasim como director de contrataciones públicas, con una resolución, modificar la ley de contrataciones públicas. Repito, lo que hizo Eric Hasim, para que la OMSA, de lo que hacen alardes los abogados, el señor Carlos Salcedo, este abogado, participación ciudadana, Esta es participación ciudadana, esta es sociedad civil, Carlos Salcedo. De lo que hace hablar de Carlos Salcedo, es de una modificación que hizo por resolución el señor Eric Hasim en la Dirección de Contrataciones Públicas para que se pudiera robar. Esto es esto que estamos hablando. Cómo las instituciones políticas se flexibilizan. Por eso pido en el primer tema que le expliquen a este país, el PRM, los riesgos y las flexibilidades ahora que ellos quieren que esa ley vaya a comisión. Esa flexibilización política que hizo Eric Hasim en la Dirección de Contrataciones Públicas, en el gobierno de Leonel Fernández, es lo que hay que explicarle a este país. ¿Cómo se flexibilizan las instituciones políticas del Estado para que se permita el robo? Para que se permita el robo. Esto es lo que tenemos que hablar. ¿Cómo la Cámara de Cuentas, aquí está, con 16 auditorías a su cargo, todavía hoy, en casi un año, no tiene una auditoría de Odebrecht? La señora directora de Contrataciones Públicas, aquí está. Miren lo que dice de la OMSA. Lo que evidencia el informe de auditoría es un problema de gestión fuerte en la OMSA. Y yo le pregunto a Yocasta Guzmán, en la licitación de Punta Catalina, Yocasta, ¿por qué usted miró para otro lado? ¿Por qué ella flexibilizó la licitación de Punta Catalina? Siendo directora de Contrataciones Públicas. Hizo lo mismo que hizo Eric Hasim. Lo mismo que hizo apoyar a Eric Hasim, el director de Contrataciones Públicas, que modificó con una resolución la ley de contrataciones públicas. ¿Puede un incumbente modificar la ley de contrataciones públicas con una resolución como Danilo modificó para facilitarle a José Ramón Peralta hacer grandes negocios con la Junta Agroempresarial Dominicana, con el decreto 569-12? Nadie le ha preguntado a Danilo Medina el origen de ese decreto. Nadie le ha preguntado a Eric Hasim el origen de su resolución. Esa resolución perversa que emitiera Eric Hasim en la Dirección de Contrataciones Públicas. Nadie ha preguntado eso. Por eso le digo a Participación Ciudadana y le digo a la Marcha Verde que el problema aquí no es relaciones públicas, ni un problema periodístico. Se lo digo así mismo a Julio Martínez Pozo y a Dani Alcántara.
¿Cómo aquí se han flexibilizado las instituciones políticas para permitir este robo? ¿Cómo aquí empresas periodísticas, bancos, se han flexibilizado para robarle al país? ¿Cómo grupos de comunicación de periodistas, incluido el de Julio Martínez Pozo y Dani Alcántara, han permitido usar su trabajo, usar sus empresas para blanquear en la opinión pública a Ángel Rondón? Y lo han hecho gratis. Lo han hecho gratis. El blanqueo a Ángel Rondón en los medios de comunicación. Hay programas dedicados al blanqueo de Ángel Rondón en la opinión pública, sostenidos por el Sol de la Mañana o el Sol ciento que sé cuánto. Yo ni oigo ni veo eso, porque yo sé cuál es el fin de eso. Programas dedicados a blanquear en la opinión pública a Ángel Rondón, Quique Antún, el presidente de la Cámara de Diputados, toda esa gente, el señor José Ramón Peralta. ¿Por qué esta flexibilidad con Odebrecht que tiene el señor Hugo Álvarez? Es su proximidad con José Ramón Peralta. Él lo puso ahí para eso. Esto es política. Esto no es un problema de periodismo, ni de relaciones públicas, ni de buscar un titular. Esto es política. ¿Qué es lo que hay que hacer con este caso? Es la falta de la política. ¿Cómo la política se ha flexibilizado para permitir las actividades criminales y las actividades delictivas de funcionarios, de periodistas, de bancos en la República Dominicana? Son las actividades criminales y las actividades delictivas las que se están persiguiendo. Mientras se aclara todo esto, yo prefiero bailar con Milagros Germán. Y no la presto, lo he dicho muchas veces. No la presto. Que bailen con Yocasta Guzmán, todo el que quiera. Eric, el señor Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo, y todo el que quiera bailar, que baile con Yocasta Guzmán. Que ella acepta bailar con todo el que quiera bailar. Yo no presto a Milagros. A coger, dijo ya este gobierno, es el lío que tiene Odebrecht, es un lamento y soborno repartiendo los corruptos al gobierno. Jan Alain dijo que investigaba, y en el limbo el expediente se quedó y a ninguno lo trancó. ¡Ay, qué mala suerte! Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Nos tumbó, sin duda nos tumbó. ¿Por qué Odebrecht? ¿Por qué Odebrecht? Odebrecht, ay Odebrecht, Odebrecht, ay Odebrecht. Dame mi cuarto. Ayer, por fin, el presidente oyó nuestro ruego y nuestros reclamos. Se quitó el bobo el presidente de la República. Danilo desmiente a Maduro le tratara volver a diálogo a República Dominicana y apostilló que no tiene voluntad de permitir o de ceder para que la República Dominicana sea cuna de otro diálogo de la oposición y la oficialidad de Venezuela. ¿Ustedes saben por qué Danilo tomó esa decisión? Porque él se está quemando, él arde en el tema geopolítico venezolano. Es para quitarse de encima los graves problemas que tiene Danilo a nivel hemisférico, por ese apoyo tácito, por esa flexibilidad del Estado Dominicano frente a todo lo malo
que sale de Venezuela. Ojalá el señor Luis Armando Asunción entendiera este mensaje. Ojalá Euclides Gutiérrez Félix entendiera este mensaje del presidente. Porque los problemas que ellos le han agenciado con mafias venezolanas al presidente de la República son los problemas que tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Seguros le han agenciado al presidente Medina con mafias venezolanas en la República Dominicana. Ayer veíamos este titular en el periódico Listín Diario, en la sección económica. Superintendencia de Banco dice, Banesco, República Dominicana es independiente de Venezuela. Y yo le digo al superintendente, a pesar de este suelto que publicó en el periódico Listín Diario, que eso no es así. Que eso no es así. Quiero decirle que no es así al superintendente de banco. Que no es verdad que Banesco en República Dominicana es independiente del Banesco de Venezuela o del Banesco de Panamá. No es independiente. Queremos decirlo muy claro. No estamos cuestionando, como lo hizo muy bien el Banco Central, de establecer que no hay problema de solvencia en el Banco Banesco. Y nosotros no tenemos por qué cuestionar eso. Nosotros cuestionamos el control político y los servicios sociales a que están obligados los bancos del país a garantizarle a la sociedad y a los ciudadanos dominicanos. Eso es lo que estamos defendiendo. Miren lo que pasó con Banesco en Panamá. Se cayeron los kilos. Vea el megaguiso que tiene Banesco en Panamá. 1.400.000 pesos de multa por lavado de activos. 1.400.000 pesos de multa en Panamá, y desde Panamá fue que vino a la República Dominicana. Miren lo que hizo. Todavía hoy estamos viendo pronunciamientos del Banco Central y pronunciamientos de la Superintendencia de Bancos en República Dominicana. Y en Panamá también, que copiaron la de Panamá para publicarla aquí. Eso fue lo que hizo el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Copiar una resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá y reproducirla aquí en la República Dominicana. El Tesoro de los Estados Unidos. Ayer, el Tesoro de los Estados Unidos hizo esto que está ahí. Y contando, Tesoro de Estados Unidos sanciona 16 empresas públicas venezolanas y 4 en Panamá. Las 3 personas que mencionan ahí, yo quisiera que el Banco Central, no la Superintendencia de Bancos, que el Banco Central y la Junta Monetaria investigaran los movimientos financieros de esas 3 personas a quien Estados Unidos le está sancionando 16 empresas venezolanas y 4 en Panamá, que investigaran los movimientos de esas personas en la República Dominicana. Que lo investigaran. Que investigaran las relaciones financieras, las relaciones empresariales de esas personas a quien está sancionando el Tesoro de los Estados Unidos en la República Dominicana. Que siguiera el rastro del dinero de esa gente. No voy a decir más, porque ustedes saben cómo es que juego en esto. Quisiera que lo investigaran. Por eso le pedía cautela al Banco Central con Banesco, que le cautela, porque aquí tenemos bastante con los Castillo Bozo y tenemos bastante con el señor José Antonio Oliveros y el señor Giancarlo Prieto Bellutini con el Banco Activo y el Banco Atlántico. Y Luis Armando Asunción sabe de qué yo le estoy hablando. Y Euclides Gutiérrez Félix sabe lo que yo estoy hablando con el general de seguros. No estamos hablando de solvencia.
Están hablando de negligencia delictiva y negligencia criminal de las instituciones del Estado. De eso que estoy hablando. De la negligencia delictiva y de la negligencia criminal de las instituciones del Estado. Es de eso que hablo. No hablo de otra cosa. Aquí hay dominicanos en la cárcel. Aquí hay dominicanos como la familia Báez Red en la cárcel y otros con prisión domiciliaria para cubrir mafias venezolanas. Aquí hay directivos del Banco Activo que se le han violado sus derechos como imputados y se le ha abierto expediente penal teniendo a Omar Farías Luces en las calles aquí en el país. Un delincuente internacional para proteger al señor Pimentel Carech. Para proteger a Pimentel Carech y a su hija. Eso se ha hecho aquí. Es de eso que llamo al Banco Central y llamo a la Junta Monetaria a que tengan cautela, que sigan buscando información con el Tesoro de los Estados Unidos para que entonces sepan qué pasó aquí o qué ha pasado aquí con estos bancos venidos a última hora y que están poniendo en riesgo a bancos serios de la República Dominicana, a bancos serios de la República Dominicana. Por eso Danilo Medina, miren a qué nivel han traído a Danilo Medina. Presidente dominicano protege al capo del cartel de lechería, Carlos Urbano Fermín. Por eso Danilo Medina rechazó a Maduro, porque se está quemando, arde internacionalmente Danilo Medina. Vinculan al presidente Danilo Medina en escándalo de corrupción y lavado por más de 2.000 millones de dólares en PDVSA, Venezuela. Eso no me lo he inventado yo. Eso está en la OEA. Eso está en la OEA. Y es bueno que lo entiendan. Vengo ahora. Ayer se produjeron dos noticias que van a impactar necesariamente a la República Dominicana. Son dos noticias geopolíticas que tenemos que estar preparados para ellas. Pero aquí estamos inmersos en un debate insulso de primarias abiertas o cerradas, cuando los problemas medulares importantes de este país se están relegando a cuarto, quinto y sextos planos en la República Dominicana, por la inopia política que vive el país. Aquí arriba, Dani. Trump retira a Estados Unidos de acuerdo nuclear con Irán. Aquí está in extenso el titular en el periódico Hoy de Hoy. En lugar de ser la primera plana, como lo hizo el Listín Diario, en el periódico Hoy no aparece en la primera plana. En el periódico Hoy aparece la Marcha Verde, como si esa fuera la noticia importante del país. Esa noticia, que es geopolítica, tiene que ver con el reacomodamiento y la reposición de Estados Unidos en el tablero mundial. Irán es el único país musulmán que no es árabe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si no lo entienden, voy a explicárselo. Irán es musulmán, pero no es árabe. Irán adoptó la religión musulmana a partir del sufismo, de su teoría sufí, del mazdeísmo, porque Irán es un musulmán venido a última hora. Por eso sus problemas con todos los países arábicos, porque Irán, su base no está en el mundo musulmán, ni en el mundo árabe, o sea, en Abraham. Irán no adquiere la religión musulmana desde Abraham, como los judíos, no es abrahámica el mundo musulmán, el maometismo iraní.
que se entienda. Ellos son convertidos al musulmán, convertidos al Islam. Y Donald Trump, en su juego político, prefiere pactar con Arabia y con Israel, con Egipto y no con Irán. ¿Entiendan? ¿Por qué opta por Israel? El capital del mundo es judío. La inteligencia en el mundo está en manos judías. Y no es verdad que Trump va contra el capital. No hablo contra el tesoro. Israel no tiene petróleo. Petróleo tiene Arabia. La grandeza de Israel está en su gente. El patrimonio de Israel está en su gente, en la inteligencia. Y eso le ha permitido tener el control financiero del mundo. Si no sabían. Pacta con Arabia y pacta con los judíos. ¿Por qué tiene que colocar a Irán? Tiene que aislar a Irán de la parte árabe que ha hecho acuerdos con Irán. Ese es el problema. ¿Qué significa eso? Que hay un riesgo sobre el petróleo hoy. Si está a 70, muy bien pudiera en 2 o 3 meses el petróleo colocarse a 80, 85 dólares el barril. ¿Y qué significa eso? Por cada barril por cada peso que sube el petróleo, sube 50 millones de pesos la factura petrolera dominicana. Entonces multipliquen 50 por 15 para que vean cuántos millones de dólares o más tendremos que buscar para cubrir la factura petrolera de este país. Si nos llega en 3 o 4 meses, como puede ser, a 85 dólares el barril. El otro problema importante que sucedió en este país en los ayer fue la declaración de Argentina pidiendo una asistencia del Fondo Monetario Internacional por 30.000 millones de dólares. Ahí está. ¿Qué lleva a Argentina a buscar ese auxilio del Fondo Monetario Internacional? La deuda. La deuda. ¿Cuánto es nuestra deuda? ¿Cuánto cuesta el servicio de la deuda en República Dominicana? Más del 50% de la recaudación que este país recibe. Oigan bien, más del 50% de lo que recauda el país por aduana, por impuestos internos, van a pagar, a cubrir el servicio de la deuda. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Que los capitales están transfiriéndose a los Estados Unidos. Porque es más atractivo, a partir de la reforma fiscal que hizo Trump, invertir dinero en Estados Unidos que invertirlo en Argentina o invertirlo en cualquier mercado emergente. Ese riesgo que tiene Argentina lo tenemos nosotros como país hoy. Ese riesgo que tiene Argentina de buscar 30.000 millones de dólares del fondo, lo tenemos nosotros como país hoy, latente, impostergable. Porque el dólar, esa corrida de dólar que sufrió Argentina, es por la fuga de capitales de Argentina. Y mañana pudiéramos vivir la misma situación en la República Dominicana. Es una advertencia que le hago al país, para que entiendan mañana, y ese mañana no es muy lejos, pudiera ser julio o agosto, que comencemos a tener problemas serios con el dólar en la República Dominicana y con los precios de los combustibles en la República Dominicana. Se lo estamos advirtiendo, porque eso es lo que somos, políticos, y no hacemos otra cosa. Ya está aquí el señor Pancho Francisco Javier y un invitado. Juan Rosario. ¿Pero qué pasó? Me está diciendo que Juan Rosario. Pregúntale a Juan Rosario desde cuándo me conoce. Hace mucho.
Señores, tengo que obedecerle a Starling, a Dani, a Héctor, a Mauri y a Heriberto y a Héctor, tener que irme de ustedes y separarme de ustedes. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana otra vez.